Estimados estudiantes, para todos muy buenos días. Buen día, profe. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el saludo, esperando que todos se encuentren muy bien. En este momento, a través del chat de la videollamada, les acabé de compartir el enlace de la asistencia para que por favor la diligencien para la asignatura de álgebra, ¿vale? Por favor, todos en este momento haciendo esa tareita. 2 minuticos para que todos contesten la asistencia, ¿listo? Ahí se las acabé de compartir a través del chat de la videollamada, ¿vale? A medida que vayan diligenciando la asistencia, por favor me van confirmando. Listo, profe. Listo, perfecto, Sharon. Gracias, Carolina. Gracias, Leonardo. Muy bien. Les agradezco la confirmación. Un minutico más para que por favor finalicemos esta tarea para pasar ya a la información de nuestra clase. Gracias, Nicole, por la confirmación. Profe, listo. Listo, Gustavo, gracias. Gracias a todos los que me están confirmando en este momento. Listo, profe, ya. Gracias, William. Perfecto. Listo, Sandy, muchas gracias. Nuevamente agradezco a todos los que me están confirmando. A aquellos estudiantes que aún no han diligenciado la asistencia, ahí les dejo nuevamente el enlace para que por favor la diligencien lo más Profe, pronto yo no posible. aparezco ahí. John, si quieres déjame tu nombre aquí en el chat de la videollamada y yo gestiono tu caso, ¿listo? Más sin embargo, revisa bien la asistencia y si definitivamente no apareces, me dejas tu nombre aquí en el chat de la videollamada, por favor. Listo, profe. Listo, Profe, perfecto. yo solo envié ahí porque ya revisé 2 veces y no salgo. Listo, John, no te preocupes. No hay lío. Listo, chicos. Listo. Listo, muchas gracias a todos por la confirmación nuevamente, les agradezco infinitamente. Listo, chicos, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de álgebra. En este momento ya la guía fue publicada en Classroom. Hoy vamos a revisar 2 temas de trabajo, ¿vale? Vamos a revisar la sesión 33 relacionada con el temario de semejanza y congruencia de triángulos y la sesión 34 relacionada con triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Entonces aquí voy a abrir rápidamente la pizarra para iniciar entonces con la explicación. Pregunta, ¿están viendo todos mi pantalla? ¿Me confirman por favor? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, listo. profe. Les agradezco enormemente la confirmación también. Listo, entonces vamos a comenzar viendo la semejanza y la congruencia de triángulos. Eso es lo que vamos a comenzar viendo, es algo realmente sencillito. Más sin embargo, como siempre les pido el favor, si hay dudas, preguntas o inquietudes, por favor me las hacen, que yo con gusto estoy atento a responder cualquier duda que se presente. Listo, entonces vamos a... Profe, la tarea de la semana pasada estuvo muy buena. Súper chévere esos ejercicios que puso. Listo, y pues también ahí, pues, si vieron que les compartí la grabación de la clase, ¿sí? Si vieron que se compartió, más sin embargo. Sí, profe. Ahí más sin embargo les envío un mensajito para que todos vieran la grabación, que eso yo sé que también es una gran ayuda para todos ustedes. Y por si acaso, ya que me comentaron sobre la clase pasada, ya las actividades fueron calificadas, ¿vale? A todos los que me las enviaron, ya calificadas en su totalidad.
Bien, entonces ahora sí, al tema que vamos a comenzar, semejanza y congruencia de triángulos es el primer tema de hoy. Entonces cuando nosotros hablamos de la semejanza de un triángulo, vamos a hablar de lo siguiente. Y nos dice que es cuando un triángulo posee los mismos ángulos, pero sus lados son diferentes. Es decir, es cuando hablamos de triángulos que poseen diferentes tamaños. Entonces esto ya pues lo vamos a enfocar hacia la parte práctica. Entonces nos dicen que aquí la condición inicial, ¿cuál es? Que el triángulo debe tener los mismos ¿qué? Ángulos. Los mismos ángulos. Esa es nuestra primera condición, ¿vale? Y por eso también lo traté de colocar en mayúscula. El triángulo debe tener los mismos ángulos, pero sus lados pueden ser diferentes, o bueno, deben ser diferentes en este caso, ¿listo? Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente triángulo. Entonces aquí tenemos este triangulito. ¿Todos estamos de acuerdo que es un triángulo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Profe. sí, listo. ¿Por qué estamos de acuerdo que es un triángulo? ¿Qué hace que esto sea un triángulo? Porque tiene 3 lados. Tiene 3 lados. Perfecto, porque tiene 3 lados, listo. Y eso lo vimos de hecho en la clase anterior, si ustedes de pronto lo recuerdan. Muy bien. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Vamos aquí a colocar unos valores para este triángulo. Vamos a suponer que los ángulos de este triángulo son de 60 grados. ¿Listo? Vamos a partir de esta primera suposición, que estos ángulos son de 60 grados. Y vamos a suponer ahora que sus lados, este vale 5, este vale 5 y este vale 5. ¿Listo? Vamos a suponer que sus lados son, cada uno equivale a 5 unidades. Y ahí de pronto alguno me preguntará, profe, ¿siempre tienen que ser el mismo valor? Y la respuesta es no. No. En este caso coincidió, ¿listo? Pero no siempre tiene que ser el mismo valor, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer un triángulo que sea semejante a este, vamos a hacer un triángulo que tenga los mismos ángulos, pero que sus lados sean diferentes. Por ejemplo, vamos aquí a hacer la siguiente suposición. Yo quiero hacer un triángulo semejante a este que acabamos de dibujar, pero que sea el doble de grande. ¿Listo? Que sea el doble de grande. ¿Cómo lo harían ustedes? Un triángulo que sea 2 veces más grande que este, o el doble de grande. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ustedes qué piensan? Pero, profe, la pregunta es lo que usted dice, el doble de grande, ¿se le modificarían las medidas o se ampliarían Exactamente. Se ampliarían los ángulos. Los ángulos, las recuerden, medidas? recuerden que los ángulos tienen que quedar exactamente igual. Mírenlo acá. Son los mismos ángulos. Se le colocaría 120 por 120 y por No, 120. pilas. Otra vez. Recuerden, los ángulos, que son los numeritos que están aquí adentro, tienen que quedar igual. Esos Ok. no los vamos a cambiar. ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Los qué? Profe, los lados. Solamente vamos a modificar los lados. Si yo quiero que me quede el doble de grandes, ¿qué nos tocaría hacer con cada uno de estos lados? O sea, serían de 10. Serían de 10. Es decir, a estos por cuánto lo tenemos que multiplicar. Por Por 2. 10, por todos por 10. Sería 10, 10 y 10 por 3. Exactamente. Sería por 30. Entonces, Quedaría. entonces, nosotros para que este triángulo nos quede del doble de grande que este que tenemos aquí inicialmente, ¿qué tenemos que hacer con las medidas? Vamos a multiplicar todas las medidas por ¿cuánto? Por 2. Entonces nos va a quedar un triángulo, pues va a ser mucho más grande. Digamos que sea así de este tamaño, perfecto. Y decimos, recordemos, los ángulos de cuánto nos tienen que quedar. De 10 cada uno. Ah, perdón, de 60. De 60. Recuerden muy bien que los ángulos no sufren ninguna modificación. Los ángulos deben quedar exactamente iguales. Ojo ahí. Lo que sí cambiamos fue el valor de los lados. ¿En los lados de cuánto nos tendrían que quedar?
¿De 10 10? de 10. Todos de 10. Todos de 10, muy bien. ¿Y qué significa? ¿Qué acabamos de hacer acá? Estamos diciendo que el triángulo de la izquierda es semejante al triángulo de la derecha. Eso es semejanza de triángulos. Cuando los triángulos tienen los mismos ángulos, si ustedes se dan cuenta, en los dos triángulos están los mismos ángulos, pero ¿qué es lo que cambia? El tamaño de Los sus lados. lados. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta, a raíz de eso me surge una pregunta. En el caso de que, digamos, el triángulo cambia a los lados de 5 a 10, ¿no se modifica automáticamente lo de adentro? No, señora. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que cuando hablamos nosotros de un ángulo, es la medida que hay entre una recta y otra recta. Eso es un ángulo para nosotros, Ajá. ¿listo? La amplitud que está entre estas dos rectas. Eso es para nosotros un ángulo. Ujú. Si tú te das cuenta, la amplitud de estas dos líneas coincide con esta otra amplitud. Si ustedes se dan Sí. cuenta, es la misma forma. Si ustedes se dan cuenta, es la misma forma que nosotros manejamos. Si nosotros la midiéramos con un transportador, porque para nosotros medir un ángulo, recuerden que utilizamos un transportador, nos vamos a dar cuenta que son exactamente las mismas medidas. Eso hace que un triángulo sea congruente, que los ángulos no van a modificarse. Si nosotros solamente modificamos el valor de cada uno de los lados, solamente modificando eso, nos vamos a dar cuenta que los ángulos permanecen iguales. ¿Listo? ¿Listo? Profe, lo que pasa es que eso da la misma medida, los 60, porque independientemente del tamaño que sea, lo puede poner al quíntuple si quiere. Entonces, las líneas como se encuentran, usted le saca los mismos 60, o sea, no tiene que ver absolutamente nada de Sí, tamaño. es otra forma de revisarlo, ¿vale? O sea, esto nosotros lo podríamos confirmar si queremos con un transportador, ¿vale? Y si nosotros lo medimos con un transportador, nos vamos a dar cuenta que así yo haga mi triángulo 10 veces, 50 veces más grande, los ángulos me van a quedar exactamente iguales, porque los ángulos no sufren ningún tipo de modificación, ¿vale? Eso tengamos en cuenta, que nosotros al ajustar la escala del triángulo no va a cambiar sus ángulos internos, esos siempre deben permanecer idénticos. Si nos cambiaran los ángulos es porque algo hicimos de pronto mal en el camino, de pronto tomamos mal una medida. Pero si no se cambia nada, los ángulos tienen que quedar igualitos. Y eso es la semejanza de triángulos. No sé si tengamos preguntas frente a la semejanza de triángulos. O resulta clara para todos. Para mí profe, está está claro, claro. profe, gracias. Claro, profe. Listo. Entonces, ya vimos semejanza. Ahora vamos a ver la congruencia. Listo, revisemos rápidamente la congruencia que pues es un tantín similar a la anterior. Ligeramente similar. Entonces la congruencia nos dice lo siguiente. Es cuando dos o más triángulos presentan las mismas medidas de sus ángulos y de sus lados, pero su orientación es diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la congruencia, nos dice que dos o más triángulos son congruentes cuando tienen las mismas medidas. Ojo, aquí esta es la primera condición. Deben tener las mismas medidas de sus ángulos y de sus lados. Eso es lo que hace que dos triángulos sean congruentes y que su orientación sea diferente. Ustedes me dirán, uy, profe, ¿cómo así? Ya lo vamos a revisar con un ejemplo para que esto quede claro. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el siguiente triángulo. ¿Alguno sabe qué tipo de triángulo es este? ¿Sí conocemos este tipo de triángulos? Rectángulo, profe. Es un triángulo rectángulo, en efecto, muy bien, correcto. Entonces, bueno, de hecho ese es el tema que vamos a ver después de este, triángulos rectángulos. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que equivale siempre a 90 grados. Entonces supongamos que este es un ángulo de 90, el que se encuentra acá, supongamos, aquí me estoy inventando valores, es de 50 grados y tenemos por acá un ángulo de 40 grados. Y las medidas para este triángulo son las siguientes.
5, 4 y 3. ¿Listo? Esos son valores que me estoy inventando, ¿vale? Ahora, nos dice la congruencia que si yo quiero hacer un triángulo que sea congruente a ese triángulo que voy a realizar debe tener los mismos ángulos y los mismos lados. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Listo? O sea, es decir, Profe, pero cuando se refiere a los mismos lados, no importa como en ese caso que el uno mide 5, el otro mide 4, el otro mide 3. o sea, lo que te digo, estos valores, 5, 4 y 3, tienen que estar en el otro ángulo, en el otro triángulo que yo voy a realizar. Tienen que ser exactamente estos mismos valores, o sea, mejor dicho, toda la información numérica que está en este triángulo, cuando yo haga otro, tiene que estar exactamente esta misma información. ¿Listo? Para nosotros hacer un triángulo congruente, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a girar esta figura. Por ejemplo, este triangulito, supongamos que lo vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj. Supongamos que lo voy a girar en este sentido, en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, este triangulito, bueno, perdón, un segundo, por favor. Un segundito. Ya. Entonces, miren, si yo tengo este triángulo. Ay, perdón, un segundito, qué pena que aquí me atrofié, un segundito. Entonces, supongamos, tenemos el mismo triángulo, pero yo lo voy a girar en dirección a las manecillas del reloj. Nos queda de esta manera. Y cuando este triángulo solamente lo giramos, lo único que hicimos fue girarlo, pero tiene las mismas medidas. Supongamos que aquí es un 3, aquí es 5, aquí es 4. Y tiene aparte los mismos ángulos, 90, 50 y 40. Vamos a decir que son congruentes. Ustedes me pueden decir si yo estoy diciendo cosas falsas. Ustedes me pueden decir que estos dos triángulos tienen las mismas medidas, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, profe, no importa cómo se encuentre la forma, pero de que igual las medidas son iguales, no cambian, no varían. Exactamente, si ustedes se dan cuenta, el triángulo de la izquierda y el de la derecha son congruentes. ¿Por qué razón? Porque simplemente tienen las mismas medidas, o sea, es decir, tienen los mismos lados, tienen los mismos ángulos, lo único que cambia entre ellos, ¿qué es? Cómo yo los estoy orientando. Que uno se encuentra... La posición. Exactamente, la posición. Uno se encuentra en horizontal y el otro se encuentra en vertical. Pero sí o sí estamos hablando del mismo triángulo. Y eso es congruencia. Profe, eso es como, por ejemplo, decir 25 más 50 o 50 más 25, independientemente de cómo los ponga, va a dar lo mismo resultado. Exactamente, sí. Es otra forma de revisarlo. Esa es la analogía, ¿listo? Eso es un triángulo congruente. Cuando tienen las mismas medidas, pero lo que cambia es su posición, cómo nosotros los vamos a ver orientados. Y eso es la congruencia de triángulos. Entonces aquí yo les pregunto a ustedes, ¿hay dudas, preguntas, inquietudes frente a la semejanza y congruencia de triángulos? Profe, por mi parte, no, gracias. ¿Sí quedó entonces clarito eso? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Está como el cuento clarito, pero no entendí nada. Uy, ¿cómo así? No me preocupen. Porque así fue en el tema pasado, me quedó claritico en el momento y fui a hacerlo y no entendí nada. Listo, pero por si acaso tengan en cuenta que yo la grabación de la clase la voy a subir el día de hoy. Hoy mismo subo esa grabación para que ustedes puedan hacer esa actividad. No, pero devuélvalo un poquitico que estoy copiando algo, por favor. De lo primero que escrita. Un segundito ahí, por favor. Recuerden que yo estos apuntes se los comparto, ¿vale? Yo esta Sí, información... pero es que estoy tomando apuntes, por favor. Ya estoy terminando, solamente me falta una cosa ya. Listo, y mientras tanto les voy haciendo aquí la pauta publicitaria. En la guía de trabajo se encuentra la misma información, para que lo tengan en cuenta. Hay ejemplos, para que también se apoyen mucho de la guía de trabajo, ¿listo? Que aquí se encuentra la misma información que yo les estoy explicando. Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos para que ustedes lo revisen y que esto les permita desarrollar una buena actividad, ¿vale? Que yo aquí trato que mis guías siempre queden con hartos colorcitos para que estemos todos en perfecta armonía. La guía está resumida. Sí, pues, o sea, todo lo que yo les hablo aquí en clase lo encuentran en la guía igualito realmente.
Listo. Entonces ya con esto terminamos el primer tema de la clase de hoy. Vamos a pasar rápidamente a nuestro segundo tema, que está relacionado con triángulos rectángulos. ¿Listo? Ese es nuestro segundo tema de hoy. Triángulos rectángulos. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un triángulo rectángulo, vamos a hablar de un triángulo como este que les estoy colocando acá. Esto para nosotros aquí, esto es un triángulo rectángulo. ¿Qué hace que esto sea un triángulo rectángulo? Bueno, lo que lo hace especial es el ángulo que se encuentra aquí. Este ángulo es de siempre, bueno, este ángulo debe ser siempre de 90 grados. Y ese ángulo nosotros lo llamamos con el nombre, o lo conocemos nosotros, con el nombre de ángulo recto. ¿Listo? Conozcamos ese nombre, ¿listo? Siempre un ángulo de 90 grados, y para nosotros en matemáticas, lo conocemos con el nombre de ángulo recto. ¿Listo? Y siempre, absolutamente siempre, el ángulo recto en nuestro triángulo rectángulo será el ángulo A. ¿Listo? Siempre será nuestro ángulo A. El que se encuentra en la parte de arriba será nuestro ángulo B. Y el que se encuentra en esta parte será nuestro ángulo C. ¿Listo? Eso es nuestro triángulo rectángulo frente a los ángulos. Ahora vamos a hablar de los lados. Los lados en el triángulo rectángulo cambian un poquitico sus nombres. Y vamos a conocer los nombres de los lados del triángulo rectángulo. Profe, y cambia porque ahí ya arriba no queda un cuadrado, sino queda diferente, ¿no? Ya lo vamos a revisar en qué cambia, ¿listo? Por ejemplo, este lado que tenemos en la parte de abajo lo vamos a llamar cateto adyacente. ¿Listo? Entonces conozcamos ese primer nombre. Que este lado lo vamos a llamar cateto adyacente. El otro lado que se encuentra aquí lo vamos a llamar cateto opuesto. ¿Listo? Este es cateto opuesto. Y el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo lo vamos a llamar hipotenusa. ¿Listo? Entonces este lado largo lo vamos a llamar como hipotenusa. ¿Vale? Entonces eso es lo primero que nosotros necesitamos conocer. Los nombres de cada uno de los lados que presenta un triángulo rectángulo. No sé si hasta ahí hay dudas, preguntas, inquietudes frente a los triángulos rectángulos. Claro. No, profesor, Por mí, no, claro. profe. Simplemente que hicimos fue bautizar cada uno de los lados, que esos ya son los nombres específicos que tienen. Profe, ¿esos nombres que se le colocan son en todos lo mismo o se modifican? En todos los triángulos rectángulos son los mismos, ¿vale? Ok. Eso solamente aplica para triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Bien, ahora vamos a revisar varias cositas que también las hablamos la clase pasada. La primera de ellas, recordamos cómo se calcula el perímetro de un triángulo. ¿Sí recuerdan cómo es el perímetro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es? Recuérdenme cómo se Sumando calcula. sus tres lados. Perfecto. Sumando sus tres lados. Sumando sus tres lados, perfecto. Entonces aquí para nuestro triángulo rectángulo, el perímetro de un triángulo rectángulo, ¿cómo será? Será igual al cateto opuesto, ¿cierto? A lo que valga el cateto opuesto, sea lo que valga. Ya ahorita pues vamos a hacer, por supuesto, un ejemplo. Más que otro. Más el cateto adyacente y luego la hipotenusa. Muy bien, más el cateto adyacente. Lo que valga el cateto adyacente, ¿listo? Para que esto lo tengan en cuenta, que pues obviamente los valores van a variar un poquitico. Y esto más lo que valga la hipotenusa. ¿Listo? De esta manera nosotros vamos a calcular el perímetro para un triángulo rectángulo. Estamos diciendo exactamente lo mismo que dijimos la clase pasada, que se suman los lados. Aquí estamos nuevamente sumando los lados. Solo que pues aquí nuevamente reitero, para un triángulo rectángulo
los lados tienen unos nombres especiales, ¿vale? Y de esta manera nosotros calculamos el perímetro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Todo triángulo rectángulo se le debe calcular la altura. Recuerden, ¿me podrían por favor recordar con qué letra expresamos la altura en matemáticas? Con la A, profe. No, con la A no. Con la H, base Con por la altura. H, esa es, con la H. Nosotros en matemáticas la altura la expresamos siempre con la letra H. Es porque esto viene del inglés, ¿listo? Esto no es por capricho, sino es que lo que pasa es que en inglés altura se dice height. Entonces eso es porque viene del inglés, ¿listo? Pero aquí voy a colocar que la H simboliza o significa altura. Para nosotros calcular la altura de un triángulo rectángulo, vamos a aplicar esta ecuación. La ecuación nos va a decir lo siguiente. Ay, ya me quedó chueca, un segundito por favor. La ecuación nos dice lo siguiente para calcular la altura de cualquier triángulo rectángulo. El cateto opuesto lo vamos a multiplicar. Recuerden que el puntico en matemáticas expresa multiplicación. Lo vamos a multiplicar por el cateto adyacente. Y el resultado de esa multiplicación lo vamos a dividir en la hipotenusa. Y nosotros de esta manera vamos a encontrar el valor de la altura para cualquier triángulo rectángulo. ¿Listo? Utilizando esta expresión. Lo que valga el cateto opuesto lo vamos a multiplicar por lo que valga el cateto adyacente y a este resultado lo vamos a dividir en lo que valga la hipotenusa. Y así de esta manera sencillita calculamos la altura del triángulo. ¿Vale? Y ahora, que para finalizar, nosotros vimos la clase pasada el área. ¿Me recuerdan por favor la ecuación que nos permitía calcular el área para un triángulo cualquiera? Base por La altura. por altura. Base por altura, ¿dividido en cuánto? En Dos. 2. En 2. en dos. ¿Listo? Entonces, esta ecuación la voy a cambiar también un poquitico. ¿Listo? La voy a cambiar porque tenemos nombres diferentes en cuanto a los lados. Simplemente estoy adaptando mis ecuaciones al nombre de los lados que tienen. Entonces, nuestra ecuación para calcular el área para cualquier triángulo es igual al cateto adyacente, que viene siendo la base, multiplicado por la altura. Entonces esta sí no cambia, el nombre no cambia, altura, y lo vamos a dividir entre 2. Listo. Y esas son las ecuaciones que vamos a utilizar para nuestros triángulos rectángulos por el día de hoy. Entonces vamos a pasar a un ejemplo donde vamos a aplicar estas ecuaciones. Entonces supongamos, tenemos este triangulito. Y supongamos que las medidas para este triángulo que estoy aquí haciendo son 5, 4 y 3. ¿Listo? Con estas medidas vamos a calcular el perímetro, la altura y el área, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos calcular sin ningún inconveniente? ¿Qué es lo primero que ustedes calcularían? Perímetro. El perímetro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el perímetro? El perímetro, profe. Multiplicar el cateto adyacente, el opuesto por el adyacente. Pilas, estábamos hablando de perímetro, ojo ahí. El perímetro. Profe, sumar todos los lados. Ah, 5 perfecto. más 4 más 3. Ah, listo, muy bien. Vamos a sumar los lados. Muy bien. Solamente tenemos que sumarlos, no tenemos que hacer ninguna otra operación, ¿vale? Lo que valga el cateto opuesto. Según nuestro triángulo del ejercicio, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 11. 3. 12, profe. 12, profe. 3, profe. Listo, el Ah, cateto profe, opuesto, bueno, mi compu. el cateto opuesto vale 3, ¿listo? Más
Y miremos la ecuación. También voy a hacer aquí un ejercicio para que nos vayamos aprendiendo los nombres en sí. Ahora nos dice, ya tenemos el cateto opuesto que vale 3. Ahora, más el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 4. 4. ¿Listo? Más la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. 5, perfecto. Por lo tanto, ¿cuánto nos da el perímetro para ese triángulo? 12, profe. Nos da 12. Perfecto, muy bien. Es decir, aquí ya tenemos la primera respuesta. El perímetro para este triángulo es de 12. Aplicando la ecuación. Hasta ahí. ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Fácil, ¿Listo? profe. Ya aplicamos, ya conocemos cuánto vale el perímetro. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar nuestra segunda ecuación que corresponde a la altura. Entonces decimos, la altura para este triángulo es igual, h es igual. Y toca hacer una división más adelante, por eso aquí estoy colocando esta línea de fracción. Nos dice que para calcular la altura para este triángulo es igual a lo que valga el cateto opuesto. ¿Cuánto dijimos que vale el cateto opuesto? 3. Listo, 3, muy bien. Y esto lo vamos a multiplicar por lo que valga el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 4. 4, listo, muy bien, correcto. Y a Y eso por 2. lo vamos a dividir, ojo acá porque estamos en la altura, cateto opuesto por cateto adyacente y lo dividimos entre ¿quién? Por la hipotenusa. Entre 5. Entre 5 porque 5 es la hipotenusa, ¿vale? Listo, ahí ya hacemos las operaciones correspondientes, vamos a hacerlas por partes. Entonces comenzamos haciendo la multiplicación, es muy importante que hagamos primero la multiplicación para no cometer ningún tipo de error. ¿Cuánto nos da 3 por 4? 12. 12. 12, listo. Y a 12, ¿entre cuánto lo tenemos que dividir? Entre Entre 5, correcto. Entonces ya aquí pues vamos a mirar, esto pues si lo hacemos a mano, excelente, si no, pues utilicemos la calculadora para un poquitico de facilidad. Entonces, Eso da 2.4, profe. entonces ahí ya nos están diciendo la respuesta, nos da 2.4 y de hecho es la respuesta, pero aquí pues vamos a hacer el ejercicio para que todos lo visualicen, que no nos lo estamos inventando. Solo bueno, si esta calculadora abre, pues excelente también. Listo, entonces tenemos la operación 12 dividido 5 y como nos dijo el compañero hace ya un ratico, la respuesta es 2.4. Entonces decimos que la altura de este triángulo ¿a cuánto equivale? A 2.4. 2.4 y ya calculamos la altura para este triángulo, ¿listo? Muy bien. Listo, finalmente, ¿qué le podemos calcular a este triángulo? El área. El área. Y vamos a calcular el área para este triangulito, así igualito como lo estamos haciendo. Entonces decimos que el área es igual. Y aquí pues nuevamente colocamos nuestra línea de fracción. Decimos, la ecuación del área nos dice, el cateto adyacente, ¿a cuánto equivale el cateto adyacente? A 3, profe. ¿A cuánto? A 4. 3. Pilas, Cuatro. a Ah, sí, a 4, cuatro, a 4. cuatro. Aquí hay que tener mucho cuidado, no confundirnos cuál es cuál, ¿listo? Recuerden que el cateto adyacente es el que está en la parte de abajo, en este caso, entonces es 4. Y a ese 4 lo vamos... ¿Cuál es la altura? La altura es la que acabamos de calcular. Mira, h es la altura. ¿Y cuánto es la altura? La que acabamos de calcular. 2.4. 2.4 es la que acabamos de calcular, ¿listo? Entonces, el cateto adyacente multiplicado por la altura, que son 2.4, y a este resultado, ¿entre cuánto lo vamos a dividir según nuestra ecuación? ¿Entre cuánto? En 2. Entre 2. Listo. Entonces aquí hacemos las operaciones, vamos a hacerlas por partes para que pues todos entendamos de dónde salen los resultados. Entonces comenzamos con la operación. ¿Qué operación tenemos que hacer primero? Multiplicación. La multiplicación entre 4 por 2.4. La hacemos aquí en la calculadora. 4 multiplicado por 2.4 y eso nos da 9,6. ¿Listo? Aquí, si se dan cuenta, ese es el resultado que nos da.
Eso nos da 9,6. Listo, aquí ya lo tenemos, 9,6. Y a este 9,6, ¿qué nos toca hacerle para finalizar? Lo dividimos por 2. Dividimos en dos. Perfecto, lo vamos a dividir entre 2. Y entonces, si a 9,6 lo dividimos entre 2, nos da como resultado 4,8. Entonces decimos, para finalizar, entonces que el área para este triángulo debe ser igual a 4,8. Listo. Entonces aquí, por lo tanto, podemos escribir de este triángulo lo siguiente. El perímetro del triángulo es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio el perímetro? 12, profe. A 12, listo. Eso en cuanto al perímetro, que eso ya lo calculamos. Fue de hecho lo primero que hicimos. Entonces decimos que el perímetro del triángulo es igual a 12. Ahora, ¿qué más podemos decir? La altura del triángulo es igual a ¿cuánto? 2.4. A 2.4, muy bien. ¿Y qué podemos decir por último para este triángulo? Que el área es equivalente a 4,8. Perfecto, que el área del triángulo es igual a 4,8. Y con esto finalizaríamos este ejercicio, calculando perímetro, altura y área para un triángulo rectángulo. Entonces no sé si en este momento tengamos dudas, preguntas, inquietudes frente a triángulos rectángulos. No, profe, para mí no. ¿Sí quedó clarita la información frente a esto? Sí, profe, todo claro. Sí, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, esos son nuestros 2 temas de trabajo del día de hoy. Ya en este momento, como bueno, si se dan cuenta, nos quedan 25 minuticos de clase. ¿Qué es lo que yo quisiera que hicieran en este momento? O bueno, ¿qué se imaginan que quiero que hagan ahora? Para aprovechar ¿Ejercicios? para La Con actividad. respecto a La la vista. actividad, la profe. actividad, ¿sí? Pues como nos quedan 25 minuticos de clase, me gustaría que aprovecháramos este tiempo para que hagamos la actividad. De pronto algunos son súper rápidos y la alcanzan a hacer, otros de pronto se van a demorar más, pero ¿qué es lo importante? Que aprovechemos estos 25 minutos para que ustedes me puedan hacer las preguntas que puedan surgir al momento de la actividad, ¿vale? Entonces para esto voy aquí a irme a la parte final. Aquí, si se dan cuenta, en la guía de trabajo se encuentra toda la explicación de los temas que nosotros revisamos para que ustedes también lo tengan presente, ¿listo? Entonces, aquí ustedes van a hacer el único punto que no van a realizar es el punto 4. ¿Listo? El punto 4 no lo vamos a realizar por el momento, ya que ese lo voy a revisar en la siguiente sesión después del sábado de receso que tenemos. Entonces ustedes van a hacer el primer punto, que es lo que yo les pido siempre, que escriban en su cuaderno la fecha, el título del tema, la frase y los desempeños de clase. Como vimos 2 temas, por favor que sean los desempeños de los 2 temas. El segundo punto, ustedes van a realizar 3 triángulos que sean semejantes entre sí. Es decir, van a dibujar 3 triángulos, ustedes se inventan las medidas, los que ustedes quieran. Pueden utilizar de hecho los triángulos que puedan estar aquí en la guía de trabajo, no tengo ningún problema, ¿vale? Pero tienen que ser 3 triángulos que sean semejantes entre sí. Recuerden que cuando hablamos de semejantes, son triángulos que pueden tener sus lados diferentes, pero que sus ángulos tienen que ser exactamente iguales, ¿vale? El tercer punto, ustedes van a realizar 2 triángulos que sean congruentes entre sí y van a realizar este quinto punto, que nos indica que van a calcular el valor de la altura, área y perímetro para el siguiente triángulo. Este triángulo que tiene las medidas de 15 centímetros, 30 centímetros y 33,5 centímetros, ¿vale? Esa es la actividad, son esos 4 puntos. Bueno, son como tal 3 puntos relacionados con la clase, ¿vale? Entonces, chicos, en este momento, por favor, comiencen de pronto a revisar la actividad. Y aquí a las 10:35 que se acaba nuestra clase, yo voy a estar atento aquí para resolver cualquier duda que pueda surgir, ¿vale?
¿Listo, chicos? ¿Me confirman, por favor? Listo, profe. Listo, chicos. Mientras tanto, voy a parar la grabación para subirla de una vez y también les voy a subir los apuntes de clase. Profe, cuando dice calcule el área, es colocarle lo que uno crea cualquier valor, ¿cierto? Pilas. Espera, dame un segundito, ya vuelvo y revisamos ese puntico. Listo, antes que nada, ya en Classroom se encuentran los apuntes de la clase, donde nosotros revisamos los ejemplos de los dos temas que vimos hoy. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Por si acaso, para el último punto, que es el que me estabas preguntando, que calcular la altura, área y perímetro, tenemos que utilizar estos valores que están acá: 15, 33,5 y 30 centímetros, ¿vale? Solamente se hacen utilizando estos valores que están acá, aplicando o utilizando las tres ecuaciones que vimos hoy, ¿vale? Profe, Profe, pero una es que yo estoy preguntita. viendo en la guía son otros, eso no los miré ahí, espérate, yo te digo cuáles los que yo le estoy diciendo que están abajo después de que está lo que hay que desempeñar y se no tiene números. Ah, ese de arriba. Este Que- cuarto punto no lo tienen que hacer, ¿vale? Ah, Es, a ese fue que yo fui, por eso dije, pero ¿cuál altura Vale, es vale. que hay? No, Por eso te digo, para este cuarto punto, o sea, el primer triángulo que aparece en la actividad, ese no lo tienen que hacer, ¿listo? Ese no lo tienen que hacer. y preciso fue con el que iba a empezar. ¿Listo? Sí, El que ok, tienen que ok. hacer es el que está en la parte de abajo, el Ah, segundo ok, triángulo. ok. Eso ¿Listo? era todo. Listo, Ya, vale, ahora sí. perfecto. Listo, chicos. Profe, una preguntita. Para el primer punto que dice realizar los tres triángulos semejantes, uno puede, o sea, poner cualquier valor, Sí, poner sí. el... Sí, ¿Sí? Ustedes se los pueden inventar, listo. No hay ningún Ah, inconveniente. ok, ¿Listo? profe, gracias. Vale, con gusto.